La historia, cuando es contada, puede ser manipulada, y por ello, hoy te voy a mostrar 7 ejemplos de manipulación histórica. Estos ejemplos te servirán para estar atento e interpretar mejor la historia para comprobar si te manipulan o no a través de ella. Tomar como referencias históricas las imágenes idealizadas sobre el pasado. Si ves una imagen, por ejemplo, de Witiza o Roderico, y piensas que estos monarcas fueron así en sus vidas, ¿es así? Seguro que no, porque fueron creadas tras la vida de estos reyes. En estas imágenes se refleja la cosmovisión del momento histórico de los artistas. Por ponerte un ejemplo, Mariano de la Roca y Delgado pintó a Roderico, y Manuel Iglesias Domínguez pintó a Witiza. Estos autores son del siglo XIX y están inmersos en pleno apogeo del nacionalismo y el romanticismo, mostrando características que mejorasen a sus imágenes. Otro ejemplo más podría ser el grandilocuente retrato de Sánchez García III, el cual podría ser contrastado con otras dos imágenes de diferentes épocas para así comprobar y destacar los cambios en las imágenes en función a la época en la que fue elaborada. Al comprobar que en las obras de arte se puede pecar de idealismos y resaltar la imagen, no se puede olvidar que sucede lo mismo con las imágenes que vemos en Internet. La presencia de los espacios y las fronteras de los países actuales en la historia. Las fronteras y los países que conocemos en la actualidad, como en este mapa de 1929, se asocia a la historia como algo natural y presente que no ha cambiado formando parte de cada país. Esto es erróneo, porque las fronteras han cambiado constantemente a lo largo de la historia, y estos cambios nos lo enseñan en torno a las fronteras que conforman cada país actualmente. Para comprender mejor el fenómeno de los cambios fronterizos, primero hay que trasladarse a la Edad Medieval, para comprender cómo se ejercía el poder entre los señores feudales y la monarquía. Y una vez comprendido su compleja relación, la conclusión que se obtiene es que el poder monárquico estaba limitado por los poderes señoriales hasta el siglo XVI, porque todo funcionaba en base a las relaciones dinásticas y entre los diferentes países. Aunque con el absolutismo en la Edad Moderna fue más complicado para los nobles ejercer la influencia de igual manera. Los pueblos que fueron constituyéndose a lo largo de la historia en naciones como España, Portugal o Francia están situados en zonas regionales que históricamente han compartido, y no todos comparten una misma identificación. Entre las naciones atacaban, cuyos soldados se identificaban con su monarca, por lo que esa unidad identitaria que aprendemos, como por ejemplo que los españoles proceden de los íberos, los celtas, los visigodos o los cristianos, entre otros pueblos, es equivocado, porque todos en sus conjuntos no tienen nada en común, solo el compartir un mismo espacio regional. Hasta finales del siglo XV no se podrá hablar de un control estatal como lo que conocemos hoy en día, y tendrá sus dificultades para aplicarse como sucede con España y las colonias americanas. Por lo tanto, las fronteras como las conocemos hoy se crearán y fortalecerán a partir del siglo XIX, época en que los nacionalismos llevarán a sus estados a configurarse y reclamar como propios los territorios donde se asientan, y en algunos casos incluso ocupan. ¿Cómo el nacionalismo influye en la historia? El nacionalismo, según la RAE, es el sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y su historia. Dicho esto, hay que preguntarse, ¿qué es lo que identifica a la nación y a sus ciudadanos con su realidad? ¿Cómo se define su historia? ¿Qué entendemos por historia? Para responder a estas preguntas, primero hay que saber el origen. A partir del siglo XIX, surgen nuevas ideas, conceptos, la comprensión del mundo relacionándolo con el pasado e identificándose con él como propio, como grupo político y social, por lo que la justificación y la legitimidad del poder de los estados está en esa identidad, cuyo objetivo es lograr y cohesionar esta nueva forma de poder en relación de los ciudadanos con el Estado. Por lo tanto, lo que identifica a la nación y a sus ciudadanos es el conjunto de sentimientos que el Estado y sus intelectuales transmiten a estos. Los ciudadanos asimilan el territorio como propio, suyo, sintiendo su existencia desde siempre. Como conclusión, lo que se logra es una comprensión lineal de la historia, generalizándolo a una historia nacional, dando lugar a sus anacronismos. Un caso de esto es la caracterización y focalización de la historia de España en el siglo X y XI en los cristianos como los reinos que perduraron en el norte, obviando la parte musulmana,
la cual perduró por más de 8 siglos de convivencia con los cristianos. Leyendas y mitos. La historia convertida en un mito. Hay leyendas y mitos que han perdurado hasta la actualidad. Algunos son positivos que llegan a la idealización y otros son negativos que llegan hasta el odio y el rechazo de un pueblo. Un caso del primero son los vikingos. Como se puede ver la idealización de estos en las series como Vikings en Netflix. Un caso del segundo es la leyenda negra sobre América. Durante el siglo XVI y XVII hubo un movimiento propagandístico antiespañol promovido por escritores ingleses, holandeses y de otras nacionalidades, cuyo pionero fue Theodore de Bry, con el objetivo de reducir el prestigio e influencia del Imperio Español en su siglo de oro. De Bry mostró ilustraciones de indígenas sufriendo torturas, mutilaciones, violaciones, entre otros pesares, donde aparecen hombres blancos haciendo una matanza a hombres blancos. Aunque se intentaba representar indígenas, estos estaban representados con una fisionomía caucásica, cuyos cabellos tenían rasgos europeos, lo que muestra que Bry nunca estuvo presente durante los supuestos hechos. Ello acabó afectando en buena medida a los habitantes del continente, pues el desconocimiento sobre los americanos en Europa fue absoluto hasta bien entrado el siglo XIX, ya que la gran parte de la información de América estaba concentrada en España y se desconocía en el resto del continente, lo que permitió el mantenimiento de los mitos sobre América en Europa durante toda la Edad Moderna, hasta tal punto que en el siglo XIX muchos de los estados independizados en América acabaron repudiando a los indígenas americanos por salvajes, incluso llegando a cometer atrocidades. Por otro lado, en el siglo XX, estudiosos como Cook o su predecesor Bora fomentaron el malestar ya existente de la leyenda negra. Estos autores hicieron puros números con matemáticas con pocos fundamentos, obteniendo cifras desorbitantes en sus teorías, como el caso que hubo 700 millones de personas en América. Si nos trasladamos a la actualidad, se dan manifestaciones y protestas el típico día 12 de octubre, que lo promueven desde los movimientos sociales y los partidos políticos con el objetivo de conmover los sentimientos, buscando una culpa desde el pasado para obtener un beneficio de ello. Los tópicos históricos. Mitos que son contemporáneos. Tenemos varios ejemplos como puede ser Egipto. Este país se le conoce siempre con las pirámides, cuando estas fueron construidas en el Reino Antiguo o por los ramsénidas, como los elementos base de toda su historia. A pesar de la gran variedad de edificios y arte que se ha heredado de los egipcios, lo que más asemeja a la historia egipcia fueron las primeras construcciones que hubo en esta civilización. Otro ejemplo son los indígenas americanos del norte, asociados a los caballos. Sin embargo, no usaron el animal hasta la introducción de este con los españoles. En América del Norte existió el caballo, pero no tal como lo concebimos y se extinguió antes de la llegada del ser humano. El indígena americano siempre fue a pie, y tal vez ayudados de vez en cuando con el uso de coyotes para transportar sus cosas por regiones reducidas. Cuando los caballos llegaron con los españoles, con el comercio, robo o la posible fuga de las bestias, acabaron siendo adaptados por los indígenas. Por lo que el indígena norteamericano con caballo ya es un indígena postcolonial. Por lo tanto, el indígena en América del Norte no fue a caballo hasta la llegada de los europeos. El uso de los conceptos. Los usos no correctos en la historia. El bárbaro. Es importante revisar conceptos como el de bárbaro, salvaje o primitivo, en este caso enfocándonos en el bárbaro. Según la RAE, del latín barbarus y del griego bárbaro, bárbaros significa extranjero. 1. Dicho de una persona, de alguno de los pueblos que desde el siglo V invadieron el Imperio Romano y se fueron extendiendo por la mayor parte de Europa. Esta definición de la RAE, focalizada en el mundo romano, ya tiene un precedente de origen que es del mundo griego, porque fue así a quienes denominaban a los persas como gente inculta, incivilizada, que vienen a destruir el mundo civilizado porque los griegos se consideraban los seres más civilizados y superiores de su momento histórico. Este concepto del otro, en este caso del persa, se difundía mucho por el teatro. Así nos lo describe Fontana, autor de Europa frente al espejo. La palabra bárbaro designaba inicialmente al individuo que era incapaz de expresarse con fluidez en griego. No era más que una onomatopeya que pretendía reflejar las dificultades de expresión del que no sabe hablar y balbucea. A la lucha contra el imperio persa se le añadió matices de carácter político y moral. Heródoto nos presenta esta guerra como la confrontación entre la libertad griega y el despotismo de los pueblos asiáticos. Literalmente dijo:
lo más sanguinario e injusto que existe en el género humano. En contraste con esta imagen creada por los griegos, se elabora la idea de una colectividad helénica libre donde los ciudadanos se comparten los derechos políticos. De este fragmento de Fontana, mi interpretación respecto a los griegos es el intento de interpretar la diversidad de los griegos frente a los persas como una inferioridad, a la cual se justificaba la esclavitud y lo servil. Para Aristóteles, los esclavos, que por definición no eran griegos, diferían de sus dueños, como el alma del cuerpo y el ser humano del animal. Este concepto se trasladó al Imperio Romano, los cuales llegaron a creer que el mundo se reducía al imperio y los bárbaros, que si nos fijamos, la interpretación que se le da es la misma. Entonces, entender el concepto es importante para comprender la historia, porque quizás en la situación romana es erróneo utilizar el concepto de bárbaros con los pueblos germánicos, porque ya sabemos que es un matiz peyorativo usado de un pueblo para definir al otro. En el caso de los romanos, en vez de decir bárbaro, podríamos decir pueblo germánico, pueblos que de manera objetiva se denominan a un género o a un grupo de personas de una sociedad diferente a la romana. Porque si indagamos en la realidad histórica, mediante las investigaciones realizadas, se puede comprobar que no eran simples pueblos salvajes, que llegaban y se instauraban en el Imperio Romano, sino más bien que por las necesidades históricas de su momento trataban de llegar a lugares con mayor estabilidad y recursos. Las series de televisión y cine pueden recrear eventos históricos de pueblos y culturas del pasado, pero hay que tener cuidado con ello, pues podemos caer en mitos, idealizaciones o anacronismos. Pero eso no hace que estas series o películas sean excluyentes. Por ejemplo, una película que podría ser criticada sería María Reinas de Escocia. En esta película hubo una buena ambientación de escenarios, ropajes, composturas, entre otras cosas. Aunque querer que personajes como Bess of Harwich fuera interpretado por Gemma Chan da lugar a una discordancia histórica porque esta actriz tiene rasgos asiáticos y procede del lejano oriente. Por lo tanto, intentar interpretar a una noble inglesa siendo la actriz asiática no tiene mucho sentido. En una misma dirección va el personaje de Lord Randolph, interpretado por Adrian Lester. Como Adrian Lester es negro, es un poco absurdo pensar que un negro en el siglo XVI pudiera ser un noble, porque entonces los negros eran tratados como esclavos y siempre despreciados. Esto me hace pensar que intentar integrar ese tipo de actores con etnias consideradas minoritarias en Europa procede de las presiones de movimientos que quieran visualizar a las minorías étnicas en Europa, y lo que logran es marcar más la diferencia. Pero más allá de los temas raciales y las minorías étnicas, la ideología que envuelve a la película es muy anacrónica. El feminismo es un pensamiento reciente con lo que el director y los productores llegaron a especular, porque era pensada la película para atraer a ese público actual a las taquillas de cine. En conclusión, se puede apreciar las fallas que el cine puede traer en cuanto a la recreación histórica, pues no deja de estar influido por la demanda de la población. Las empresas cinematográficas se adaptan a las exigencias del público, a pesar de que no tengan mucho sentido o rigor histórico, o que el guión concuerde con la película con el momento histórico a recrear. En una misma dirección nos podemos encontrar con Vikings, enfocada en una etapa histórica del siglo IX al siglo XI, en el que los vikingos están en su momento de mayor apogeo y empieza a saquear por el Báltico. Esa idealización que se muestra en los vikingos es muy absurda, porque como se expresa y se refleja en la serie a los vikingos son como unos crueles y viles asesinos frente a otros pueblos que serían los cristianos. Entonces es absurdo la idealización positiva que se hace hacia los vikingos, porque de la misma forma se podría interpretar a los conquistadores españoles, pero como hay un movimiento con mayor victimización hacia los indígenas que no lo tienen, por ejemplo, los cristianos, en este caso se idealiza demasiado al vikingo, llegándosele a ver como héroe. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y activa la campanita para esperar mayor contenido.